¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que ocurre cuando nadie está mirando, en los rincones más alejados del mapa, donde la señal de celular desaparece y las noches parecen eternas? Hay historias que nunca fueron contadas. O quizás sí, pero nadie quiso creerlas. Hoy vas a escuchar 3 relatos escalofriantes que ocurrieron en pueblos olvidados, donde el tiempo no avanza y el miedo se queda. Historias reales. Personas reales. Sitios donde el horror se esconde tras lo cotidiano. ¿Qué harías si al mudarte a una vieja casa, comienzas a ver luces encendidas en habitaciones vacías? ¿Te atreverías a cruzar un puente del que nadie regresa? ¿O qué pensarías si la vecina que ves cada noche en la ventana, en realidad murió hace más de 30 años? No son leyendas urbanas, son testimonios, y esta noche vas a escucharlos. Apaga la luz, sube el volumen. Y prepárate para no dormir tranquilo. Primera historia, la casa del bosque. Todo comenzó en noviembre de 2016. Sofía y su familia se mudaron a una antigua casa ubicada a las afueras de San Rafael, un pequeño pueblo rural rodeado por un espeso bosque de eucaliptos. El lugar era barato. Demasiado barato. Pero después de meses buscando sin éxito una vivienda accesible, parecía la única opción viable. La casa tenía más de 100 años. Techos altos, paredes agrietadas, muebles cubiertos por sábanas y un gran portón de hierro oxidado que crujía incluso sin viento. Los primeros días transcurrieron sin mayores incidentes. Sofía, su esposo Martín, y su hija de 6 años, Clara, comenzaban a adaptarse. Clara corría por el jardín con su bicicleta mientras Sofía pintaba la cocina y Martín arreglaba las fugas, pero al llegar la noche, el ambiente cambiaba, el aire se volvía más denso. El silencio parecía más profundo. Las luces titilaban sin razón. Y de pronto, golpes secos contra las paredes los despertaban a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora. Es una casa vieja, amor. Es normal, repetía Martín cada vez que Sofía le confesaba sus nervios, pero entonces, Clara empezó a hablar sola. Una noche, mientras Sofía le contaba un cuento, Clara giró su cabeza lentamente hacia la esquina del cuarto. Mami, ¿por qué esa señora siempre está ahí parada? Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué señora, mi amor? La del vestido azul. Me dijo que esta casa es suya. Pero que podemos quedarnos, si le caemos bien. Sofía volteó. No había nada, intentó no darle importancia. Hasta que sucedió otra vez. Clara comenzó a dibujarla. Siempre igual, una mujer alta, sin rostro, vestida con un largo vestido azul. Parada frente a su cama, la dejaba en los cuadernos. En las servilletas. Hasta dibujó una con lápiz labial sobre el espejo del baño. Cuando Sofía le preguntó por qué lo hacía, Clara respondió, ella me dijo que así no se olvida de mí. Una noche de tormenta, mientras Martín trabajaba hasta tarde, Sofía despertó por un chirrido metálico. El portón miró el reloj, 2:14 am. El sonido volvió. Esta vez más claro, como si se arrastrara, se acercó a la ventana. El portón seguía cerrado, y entonces lo escuchó, pasos. Tacones sobre el suelo de madera, avanzando lentamente por el pasillo, paso, otro paso, más cerca. Sofía apenas respiraba. Tomó su celular y encendió la linterna. Abrió la puerta del cuarto. El pasillo parecía vacío, pero el silencio era absoluto. La puerta de la habitación de Clara estaba abierta. Entró corriendo. Clara dormía. Pero en su cama, sobre las sábanas, había una marca profunda. Como si alguien, o algo, se hubiese sentado, y en la pared, Clara había hecho otro dibujo. Esta vez, la mujer estaba acompañada por una figura negra, sin forma definida, con una sonrisa horrenda y ojos completamente negros. Sofía no podía más. Al día siguiente llamó a su madre. Cuando llegó, apenas cruzó la puerta,
se detuvo, aquí hay algo. Y no es bueno, dijo. Esa noche, Sofía la oyó rezar en voz baja, sosteniendo un rosario, caminando de habitación en habitación. En la mañana, le contó lo que sintió. Esta casa no quiere que ustedes estén aquí. Martín seguía escéptico. Hasta que lo vivió, una madrugada, despertó al sentir que alguien le respiraba al oído, abrió los ojos y no vio nada, se dio vuelta. Y escuchó una voz femenina, grave, antigua, decir, fuera. Esta es mi casa, corrió al comedor. La radio, una vieja que ni usaban, se encendió sola, y comenzó a sonar una canción. Antigua, la misma que Clara tarareaba a veces sin saber por qué. Después de eso, ya no hubo discusión. Decidieron investigar, fueron a la biblioteca del pueblo. Hablaron con vecinos, y descubrieron algo terrible. La casa había pertenecido a Elena Ruiz. Vivía sola, sin esposo ni hijos, en los años 60. Era partera, pero también, decían, practicaba cosas oscuras. Algunas mujeres del pueblo murieron tras ir a su casa, una de ellas murió desangrada. Otra desapareció, y una noche, Elena simplemente no volvió a ser vista. Según los registros policiales, se hallaron marcas de arrastre en el suelo y una enorme mancha de sangre en el dormitorio. Nunca se encontró su cuerpo. Pero una vecina juró verla, meses después, parada frente a su antigua casa. Vestida de azul, con esa historia en mente, Sofía y Martín decidieron marcharse, empacaron todo. No dijeron adiós a nadie, no querían despertar nada más, pero antes de irse, Clara hizo algo que dejó a Sofía sin palabras, tomó una hoja, dibujó a la mujer y escribió con su caligrafía infantil: «Gracias por dejarme dormir en tu casa. Ya me voy. No te enojes». La hoja desapareció al día siguiente. Sofía creyó que todo había terminado, pero durante las siguientes semanas, Clara no podía dormir. Se despertaba gritando. Aseguraba que la mujer del vestido azul la seguía mirando. Está en la ventana. Me espera en los sueños, decía. Ya habían dejado la casa, vivían en un apartamento dentro del pueblo. Pero el miedo no se había ido. Clara dejó de comer. Solo dibujaba. Y todos los dibujos eran iguales, la misma figura, cada vez más oscura, más cerca de ella. Desesperados, Sofía y Martín buscaron al sacerdote local. No era un hombre supersticioso. Pero cuando vio los dibujos, se quedó en silencio largo rato. Luego les dijo algo que los heló: esa presencia no está atada a la casa. Está atada a Clara. Según él, había casos donde entidades se aferraban a la energía de los niños. No jueguen con esto. Si pueden, consigan ayuda espiritual. Esto no es una simple aparición, advirtió. Esa misma noche, Martín tuvo la peor experiencia de su vida. Se despertó por un golpe seco contra la pared. Se levantó de la cama y vio que Clara estaba de pie en el pasillo. Inmóvil. ¿Clara?, llamó. La niña se volteó lentamente. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba. Ella quiere entrar. Dice que me llevé algo suyo. ¿Qué cosa?, preguntó él. Su nombre. Al día siguiente, Sofía encontró debajo de la almohada de Clara una hoja, un nuevo dibujo. Esta vez, no era Clara quien lo había hecho. La firma no era de su hija. Era un nombre escrito con letra antigua, Elena. Ese mismo día, Sofía se comunicó con un grupo especializado en fenómenos paranormales. Vinieron. Grabaron. Sintieron, y todos coincidieron en una sola cosa: hay algo que no quiere irse. Pero no le tengan miedo. La forma de liberarse es que ella sea recordada, así que lo hicieron. Colocaron su nombre en una placa. La llevaron al bosque, frente a la vieja casa, y la enterraron con flores y una oración. Desde entonces,
Clara volvió a dormir, nunca más la vio. Nunca más la dibujó, pero hasta hoy, cuando Sofía le pregunta por esa época, Clara responde lo mismo, ella no era mala. Solo estaba sola. Y no quería ser olvidada. Segunda historia, el Puente del Silencio, en el corazón de un pueblo llamado San Gregorio, donde las noches son más oscuras que en cualquier otro lugar, existe un puente que nadie cruza después de las 8, no hay señales. No hay barreras. Solo una advertencia silenciosa que los locales respetan sin cuestionar, le llaman el Puente del Silencio. Y lo que ocurrió allí, es algo que aún nadie puede explicar. El puente fue construido a mediados del siglo XX como conexión entre San Gregorio y un caserío abandonado del otro lado del río. Durante los primeros años, era transitado sin problema, pero en 1964, 5 niños desaparecieron en menos de 3 meses. Sus bicicletas aparecieron apoyadas contra las barandas. Sus mochilas, flotando río abajo. La policía atribuyó las desapariciones a accidentes, pero ninguna corriente podía arrastrar cuerpos, sin dejar un solo rastro. Una madre afirmó que su hijo, días antes de desaparecer, hablaba con una mujer blanca que cantaba en el puente. Dice que me espera al otro lado, le dijo el niño, y nunca más volvió. Con los años, las historias se convirtieron en susurros, y el puente, en un tabú. Hasta que en 2018, un joven forastero decidió romper la regla. Álvaro, de 22 años, llegó al pueblo a visitar a su primo Pedro. Le gustaban los misterios y el contenido paranormal. Cuando Pedro le habló del puente, Álvaro lo tomó como un reto. Si cruzas a medianoche y te detienes en el centro, dicen que escuchas tu nombre, bromeó Pedro. Perfecto. Lo grabaré. TikTok necesita esto, respondió Álvaro con una sonrisa. Esa noche, con una linterna, una GoPro y su celular, salió solo hacia el puente. La calle de grava crujía bajo sus pasos. El cielo estaba despejado. Ni un solo sonido de insectos, solo un silencio, demasiado profundo. Encendió la cámara, 1:47 de la madrugada. Estoy sobre el famoso Puente del Silencio. Vamos a ver si aparece la señora de blanco, dijo con tono burlón. Avanzó hasta el centro. De repente, el aire se volvió helado. Una presión extraña se posó en su pecho. La linterna parpadeó. Una vez. 2 veces, y se apagó. Álvaro sacó su celular. Apuntó hacia adelante, y allí estaba, una figura. Blanca. Alta. Cabello largo, flotando como si estuviera bajo el agua, de espaldas. Inmóvil. ¿Hola? Dijo él, dando un paso adelante. La figura giró la cabeza, no tenía rostro. Solo cuencas negras y una sonrisa desgarrada. Álvaro retrocedió. La figura avanzó, corrió. No paró hasta llegar a casa, sudaba. Tartamudeaba. No lograba explicarse. Revisó la grabación y allí estaba, justo antes de que la luz fallara, una voz clara, firme, susurraba. Álvaro no lo publicó, no volvió a hablar del tema, pero cambió. Pasaba las noches sin dormir. Miraba por la ventana. Decía que ella lo llamaba desde la oscuridad. Una semana después, se levantó a las 3 de la mañana, se vistió y salió. Las cámaras del pueblo lo grabaron dirigiéndose al puente. Nunca más se supo de él. La policía buscó durante días, pero lo más espeluznante fue la revisión final del video. En el centro del puente, Álvaro se detiene. Levanta la cabeza y sonríe, luego da un paso adelante y desaparece. No salta. No se cae, simplemente deja de estar. Pedro, consumido por la culpa, volvió al lugar días después. Llevó consigo una linterna y el celular de Álvaro que la policía le devolvió. Quería dejarlo allí. Como despedida, cruzó el puente a plena luz del día, pero al llegar al centro, escuchó algo, un susurro, pero no venía del bosque.
ni del río, venía del teléfono, la pantalla estaba negra. Pero se escuchaba una voz, Pedro, el teléfono explotó en su mano, Pedro cayó al suelo, despertó horas después. Solo. La linterna rota, y en el suelo, grabado con algo afilado en la madera del puente, un mensaje, uno más. El pueblo volvió a cerrar el acceso, colocaron señales, vallas, advertencias, pero aún así, hay quienes se acercan. Un guardia nocturno fue internado luego de sufrir un colapso. En el hospital solo decía una frase, no está sola. El puente está lleno. Todos los que se llevó, están allí. Nadie volvió a hablar de Álvaro. Pedro se mudó, pero algunas noches, los vecinos aseguran ver una sombra blanca sobre el puente, y quienes caminan cerca, dicen que escuchan su nombre. Una noche, Clara, una niña de 8 años, caminaba con su madre cerca del puente, se detuvo, se quedó mirando hacia el agua, y dijo en voz baja, «Mamá, ¿tú también la ves?». Tercera historia, la señora de la ventana. Samuel tenía 17 años cuando su madre lo envió a pasar el verano con su abuela en un pueblo olvidado entre cerros, donde el viento nunca deja de soplar. El lugar era pequeño, con casas viejas de adobe, perros que dormían en las calles, y un silencio que, al principio, parecía paz, hasta que se volvía demasiado presente. La casa de la abuela estaba en una loma, con un jardín seco y una vista directa a la casa de enfrente, donde nadie vivía desde hacía años, o al menos, eso decían. La primera noche, Samuel no podía dormir, la madera del techo crujía como si alguien caminara sobre ella. El viento silbaba entre las rendijas, miró por la ventana, y la vio, en la casa de enfrente, en la segunda planta, una figura parada tras el vidrio. Era una mujer. De cabello blanco, muy largo. No se movía. Solo lo miraba. Samuel parpadeó. La figura ya no estaba. A la mañana siguiente, preguntó a su abuela, ¿quién vive en la casa de enfrente? Nadie, mi amor. Está vacía desde hace años. Anoche vi a una mujer en la ventana. La abuela se quedó en silencio. Siguió revolviendo su café, y dijo, entonces no mires más por esa ventana. Esa noche, Samuel no pudo evitarlo, esperó hasta que su abuela se durmiera. Apagó la luz, y miró. Ahí estaba de nuevo, la misma figura. Mismo lugar. Esta vez, levantó la mano. Muy lentamente. Como saludando, Samuel retrocedió. Sintió que le faltaba el aire. Cerró la cortina, pero no logró dormir. Al día siguiente, su abuela lo llevó al mercado. Mientras compraban pan, Samuel se acercó al dueño del puesto. Disculpe, ¿usted sabe quién vivía en la casa frente a la de mi abuela? El hombre dejó de cortar pan. Lo miró fijo. ¿Qué viste? Una mujer, en la ventana. El hombre bajó la voz. Nadie ha vivido ahí desde que doña Rosa murió, y ella era la madre del anterior dueño. La encontraron sentada junto a la ventana. Llevaba días muerta. Dicen que murió esperando a su hijo. Que nunca volvió. Samuel no supo qué decir, pero esa noche, soñó con ella, la ventana. La figura, y una frase que se repetía en su cabeza como un eco, no cierres la cortina. No me ignores. Despertó sudando, la cortina estaba abierta, corrió al cuarto de su abuela. Abuela, por favor, ¿quién es esa mujer? Ella lo miró con ojos cansados. No es mala. Solo está sola. Siempre espera. No quiere que la olviden. Porque no me lo dijiste, porque cuanto más hablas de ella, más fuerte se vuelve. Samuel no volvió a mirar por la ventana. Durante 3 noches, la ignoró, pero cada madrugada, algo golpeaba el vidrio. Un toc-toc suave, insistente. Como uñas arrastrándose. Una noche, la abuela no se levantó, murió en su cama, en silencio. Después del entierro, Samuel tuvo que quedarse solo en la casa mientras los papeles del testamento se resolvían.
La noche después del funeral, volvió a sonar el toc-toc, se levantó. Miró la ventana, nada, pero cuando se giró para volver a la cama, la vio dentro de su habitación, frente a la pared. Inmóvil, no tenía rostro. Solo una mancha oscura donde debía haber ojos. Samuel gritó, corrió fuera de la casa, pasó la noche en casa de un vecino. Al día siguiente, cuando volvió a recoger sus cosas, encontró una nota junto a la cama. Era una hoja amarillenta, escrita con lápiz. Decía, gracias por mirar. Estaba tan sola. Nadie supo cómo llegó esa nota ahí. Samuel dejó el pueblo, nunca volvió, pero la casa sigue frente a la ventana, y algunos juran que en la noche aún puede verse a una figura, esperando. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que ocurre cuando nadie está mirando, en los rincones más alejados del mapa, donde la señal de celular desaparece y las noches parecen eternas? Hay historias que nunca fueron contadas. O quizás sí, pero nadie quiso creerlas. Hoy vas a escuchar 3 relatos escalofriantes que ocurrieron en pueblos olvidados, donde el tiempo no avanza y el miedo se queda. Historias reales. Personas reales. Sitios donde el horror se esconde tras lo cotidiano. ¿Qué harías si al mudarte a una vieja casa, comienzas a ver luces encendidas en habitaciones vacías? ¿Te atreverías a cruzar un puente del que nadie regresa? ¿O qué pensarías si la vecina que ves cada noche en la ventana, en realidad murió hace más de 30 años? No son leyendas urbanas, son testimonios, y esta noche vas a escucharlos. Apaga la luz, sube el volumen. Y prepárate para no dormir tranquilo.